Hola, ¿qué tal? Soy Mayro Lascuaga, psicóloga clínica. Hoy vamos a hablar de la maternidad y paternidad responsable. Cuando hablamos de la maternidad y paternidad, generalmente pensamos en el convencionalismo. Mamá, papá, incluso hasta dibujamos la idea, ¿no? De una casita, mamá, papá, hijo, hija y hasta el perro. Sin embargo, esa solamente es una expectativa, un deseo, una construcción imaginaria. Cuando realmente hablamos de maternidad y paternidad, hablamos de dos cuestiones sumamente importantes y definitivas. Hablamos de grandes pilares para la vida de un ser y para la vida de esas mismas personas, mamá y papá, que se están adentrando a algo nuevo, que es a generar una familia, a tener hijos e hijas, y no solamente a tenerlos, sino a educarlos y hacer que estos hijos generen habilidades para la vida misma. En la antigüedad, la palabra maternidad no existía. Es sorprendente cómo no existía ni en el griego ni en el latín. La palabra maternidad simplemente no estaba. Pero ¿qué sí estaba? Estaba el hecho de maternalizar a las personas, a los sujetos. Pero aquí había un interés diferente. El interés era en la renovación de grupos. La vida era muy corta, ese espectro de vida era corto, y entonces se trataba de nutrir justamente esos grupos y de que no se decayera, no hubiera una carencia de personas en ese momento de la humanidad. Entonces toda la función estaba en tener hijos, en procrear, estaba ahí la procreación. Entonces la palabra maternidad no existía, porque también se cuidaba entre todos, no nada más era la mamá. La mamá generalmente se encontraba embarazada, pariendo hijos, y quienes cuidaban de esos hijos eran las personas cercanas, ¿no? Mamá tenía que seguir produciendo hijos. Entonces la palabra maternidad no existía y el rol era diferente. No significaba que la mamá no estuviera, sino que su papel, su rol, significaba no nada más para ella, sino para todo su grupo social y su comunidad. Era un papel importante, que era el de dar hijos a la misma comunidad. El papel nutricio de la madre era primordial y hacia esa función se orientaban todas sus actividades. En el siglo XII cambiaron las cosas. Empezó a profundizarse o a aparecer el término maternitas, que fue acompañado de la intervención del término paternitas. Este era por parte de los clérigos. Esta necesidad de reconocer una dimensión espiritual de la maternidad vino justamente de la Iglesia. El papel educativo de la madre se determinaba por la Iglesia. Entonces aquí el papel nutricio cambió hacia el papel de una mamá que se entregaba en cuerpo, alma y espíritu al desarrollo y a la atención de su pequeño. El modelo cambió. Ahora era el modelo de la buena madre, ¿no? Esa madre que siempre es sumisa al padre, pero que es muy valorizada por la crianza de los hijos. En un momento, si este papel no era respetado o si esa mujer era denigrada, ahora ya no era denigrada, porque era muy valiosa la crianza de los hijos. Pero finalmente sí estaba supeditada totalmente a el decir y el hacer del hombre, de su esposo. Entonces, el recién nacido era el que gozaba justamente de la presencia materna indispensable en atención, en cuidado, en afecto. Este recién nacido gozaba justamente de todo el cuidado y la atención de su madre. Entonces, los otros hijos se iban quedando sin esa atención de mamá, ¿no? Aquí aparecía la figura paterna. Cuando ese papá podría estar cercano a la familia, entonces podría hacerse cargo de los hijos. Pero si el papá no era un hombre que trabajara en casa, sino que saliera a trabajar, entonces los hijos se cuidaban entre ellos, o bien las familias, mujeres de la familia, tías, incluso esta figura de las comadres, entonces hacía aparición para cuidar a esos hijos, mientras mamá se encargaba totalmente de la atención del pequeño bebé. La relación afectiva entonces suplió a la función nutricia. Ahora la importante, la función y la educación que daba la madre era justamente el afecto que daba al niño.
Esta parte va a prevalecer hasta la época de los años 70 más o menos, o un poquito antes, en donde esta función va a ser privilegiada, ¿no? Esa mamá tiene que estar presente para el niño porque es la generadora de vínculos afectivos, es la generadora de las emociones, es la generadora del bienestar del niño en relación a su sociedad, al cómo se comunica con los otros, entre sus hermanos y entre los de afuera. Entonces el papel de la mamá fue totalmente importante. Se hace también esa separación de roles entre la madre y el padre, y entonces papá cumple su función de proveedor, es papá quien provee de alimento, de calzado, de todo lo que se necesita a la familia, y la mamá se encarga totalmente de la atención hacia los pequeños. Aquí hablamos de que se glorifica justamente el amor materno. En el último siglo, la función materna está politizada. Se politiza de una manera sumamente increíble como nunca había sucedido. ¿Por qué? Porque existen ahora políticas de la natalidad. En la época antigua se temía que las personas murieran y que ya no hubiera más personas. En la época actual ya no podemos sustentar el mundo con más personas. Entonces se hacen políticas sobre el control de la natalidad, ¿no? Empieza el uso de anticonceptivos, la píldora, el condón, los métodos de barrera, los métodos inyectados, etc. Y entonces esto empieza a ser parte de algo que se politiza. ¿Por qué se politiza? Porque por un lado entra el sector salud a decirte que tienes que cuidarte, que la vida es más difícil, que no se pueden tener ya tantos hijos porque es importante y sigue vigente el modelo de que la mamá es quien da afecto a esos niños y papá sacia todas las necesidades familiares. Entonces, desde estas dos concepciones ya no se pueden tener tantos hijos. Antes las familias eran de más de 10 hijos, ahora son 3, 4 y se piensa que 1 o 2. Entonces, es muy importante ver estas políticas y cómo el papel de la mamá se va cambiando, porque a la par surgen otras políticas que van en base a la anticoncepción y al aborto. Entonces, esto se hace sumamente turbulento y hay una confusión, ¿no? Entonces, la maternidad es ese lugar, ese momento en donde una mujer se dedica totalmente al cuidado, la atención y el afecto de los hijos, o bien surge esta otra nueva modalidad, ¿no? La mujer que decide no tener hijos a través de la anticoncepción, y entonces empieza a haber una complicación y cuestiones ahí complejas de no ponerse de acuerdo entre el hombre y la mujer, cuestiones que también tienen que ver con lo que la ley de Dios manda, ¿no? Los hijos que Dios nos dé, a los hijos que podamos mantener en todo sentido, darles educación, darles alimentación, darles una calidad de vida, pero a la vez también mantenerlos en un seno familiar afectivo. Entonces esto empieza a complicarse de una manera muy interesante y que a la fecha, hacia nuestros días, sigue vigente. En estos movimientos de los que estamos hablando empiezan a surgir otros intereses desde la postura de la mujer, desde el rol de la mujer. Y entonces la mujer se ve ya como una persona autónoma, ya no como parte de una familia y el centro de esa familia. Entonces empieza a desvanecer este concepto y a mostrarse a la mujer más autónoma en sus decisiones, más autónoma en su tiempo, más autónoma incluso en su cuerpo, ¿no? Aunque sea una mujer casada. Esta parte es sumamente importante porque se habla de un sujeto mujer. Antes era de un sujeto femenino que atendía las necesidades de la familia. Ahora es un sujeto mujer, única en su persona y en sus deseos e intereses. Y clama también por el control de su fecundidad, ¿no? La propia mujer dice: estoy cansada, mi cuerpo está cansada, mi día a día es muy cansado por tener que atender a tantos hijos, ¿no? Porque no nada más era quererlos, sino también era atender todas las necesidades, la crianza de esos hijos y las labores domésticas. Entonces la mujer empieza a decir: ya no quiero tener más hijos.
o solamente quiero tener 1, 2 o 3 hijos. Todavía en este tiempo, a principios del siglo XX, todavía estaba esta concepción, ¿no? De 2, 3 hijos. Cada vez van siendo menos o haciendo más consciente qué se necesita hacer para mantener a esos hijos en un sano equilibrio emocional y bienestar también. Entonces la maternidad como un deber empieza a cuestionarse, ¿no? ¿Es un deber de toda mujer ser mamá? ¿Es un deber de toda mujer cuidar del hogar? ¿Es el deber de toda mujer ser el pilar fundamental de su familia? ¿En ella tienen que recaer todas las necesidades familiares? Y entonces las mujeres empiezan a hacer este asunto un asunto público, ¿no? Y se empiezan a dar todos los movimientos feministas de una manera, de la tercera ola, de una manera muy fuerte en la actualidad y que a la fecha permanecen, ¿no? Entonces empiezan a exigir el derecho y exigirle no nada más a sus gobiernos, sino al mundo entero sus derechos en el control de su cuerpo, en los derechos legales sobre el aborto, que son temas en sí polémicos, muy polémicos, pero que también son parte del interés de ese gremio de mujeres. Y entonces empieza a mencionar todo esto. También las madres empiezan a tener esa sensación de incompetencia ante la exigencia del mundo. Y también es por ello su actuar, el decir, el mundo me exige demasiada perfección en la crianza de los hijos, en el mantener el hogar, el hacer feliz al esposo, y esto es demasiado, ¿no? La exigencia se convierte en algo que es totalmente, que rebasa a la mujer, y entonces la mujer empieza a decir, tengo que empezar a poner límites, y el primer límite es yo decido los hijos que quiero tener. Desde la parte científica, psicológica, sociológica, podemos decir que el amor maternal no es innato. Antes se pensaba que sí, que toda mujer nacíamos con esta capacidad de ser madres y de maternalizar a los hijos, ¿no? Pero esto es una fantasía que estuvo sostenida por la sociedad por muchísimos años. Pero ahora podemos con claridad decir abiertamente que no, el amor maternal no es innato. El amor maternal se va produciendo desde que la mujer sabe que está embarazada, que está creciendo una vida, que ahora tiene que alimentarse y tener hábitos más saludables, porque una vida depende de ella. De ahí empieza justamente a haber una conexión con su hijo, pero también a surgir la maternalidad de sí misma. Y entonces esa maternalidad suele durar el resto de la vida de ese hijo. Pero no todas las mujeres desarrollan este tipo de maternalidad. ¿Has oído hablar de la depresión posparto? Seguramente sí. Hay depresiones pospartos muy graves, en donde no nada más la mujer tiene un duelo por su cuerpo, ¿no? Por su cuerpo, por su equilibrio emocional, porque cambia, no es lo mismo el pensamiento de una mujer sola a el pensamiento de una mujer que ahora tiene en brazos un bebé. Cambia totalmente, hay grandes cambios psicológicos, emocionales, incluso conductuales. Bueno, pues justamente la depresión posparto puede llegar a hacer un vínculo con la falta de este amor maternal. No se genera tal cual, porque puede haber muchas cosas. Como el aborto está penalizado, entonces muchas mujeres tienen a sus hijos muy a disgusto, ¿no? Los traen para no ser juzgadas, para no ser criticadas, porque así debe de ser, pero no están del todo felices y contentas con ese acto que decidieron. Entonces, esto contradice la idea de que el amor, la creencia de que la maternalidad y el amor son parte de la naturaleza femenina. No es así. Somos como todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿no? Y podemos generar lazos afectivos con nuestros hijos, pero también con otras personas. Si esto fuera real, no existirían el amor que puede vivir un niño
en una familia donde este niño fue adoptado. Hay niños adoptados que son muy amados y son muy felices, porque la capacidad materna surgió del deseo, de las condiciones, de esa pareja y de esa familia que ahora trae a un bebé a su seno, ¿no? Al seno de ese hogar. Entonces vamos a tratar de romper esos estereotipos, esos imaginarios de que es parte de la naturaleza femenina el amor maternal, porque no es así. Y tampoco es posible afirmar que exista en todas las madres. Hay madres que van por la vida con sus hijos, pero que este amor maternal no se genera en todo su apogeo. Entonces, no es el amor lo que determina que una mujer cumpla con sus deberes maternales. No es el amor, sino todo lo que se genera alrededor de esa figura materna y de ese bebé que está llegando a casa y que está viviendo, como la salud, los valores sociales, los valores religiosos, o bien también el hecho de que la madre se está adaptando a esa nueva vida y empieza una aceptación por su rol. De ahí se empieza justamente a generar ese amor materno y ese vínculo entre madre e hijo. En el mundo entero hay mujeres que deciden enfrentar la crianza materna en solitario por varias cuestiones. Una, porque así lo decidieron. Dos, porque hay una ruptura en la pareja y entonces la mujer decide quedarse con ese bebé o con ese hijo y empieza a criar a su hijo ella sola. También puede ser por el abandono del hombre ante una mujer que está embarazada y que va a tener a su hijo y la pareja ya no existe más. Y entonces son decisiones que la mujer toma al decir: yo quiero justamente traer a este pequeño, esta pequeña al mundo y afrontar la crianza yo sola. Sin embargo, a pesar de que es una decisión, no es algo fácil, ya que tenemos toda la presión social, familiar y el señalamiento. Hace mucha falta todavía hacer gestión en las instituciones para dar apoyo a las madres en solitario. Y estas instituciones sociales que puedan brindar más apoyo para que la mujer pueda seguir con sus roles de mamá, de ama de casa, de trabajadora, con sus roles de vida personal y social, pero también siendo mamá y atendiendo a una crianza buena con el apoyo de alguna institución. El significado de maternidad y paternidad son totalmente culturales. Tenemos que entender que los seres humanos somos productores de cultura. Nosotros hacemos justamente esa cultura y somos productos también de la cultura. Entonces, es una construcción social el significado de mamá o de papá en nuestra sociedad, de maternidad y de paternidad. Y para estos significados tiene que ver el momento sociohistórico, político y social que se está viviendo. Cada era, cada momento tiene sus cambios, entre ese rol de papá, entre ese rol de mamá y los significados para ejecutarse en la vida cotidiana. Estos roles que se comparten entre el hombre y la mujer desde la maternidad y la paternidad son sumamente importantes desde la mirada de ser compartidos, porque ya no son tareas exclusivas de papá o tareas exclusivas de mamá. Ahora son mucho más inclusivos. Papá trabaja, mamá trabaja, pero ambos aportan a la educación de los hijos, ambos aportan al cuidado de esos hijos, pero también a las tareas domésticas. Entonces, la maternidad y la paternidad ya no son funciones únicas y exclusivas, sino roles que se comparten para el bienestar no solo del hijo, sino para el bienestar familiar. Así, compartiendo justamente estas funciones, se logra familias mucho más empáticas, mucho más sanas y mucho más felices. Vamos comprendiendo cómo ha ido cambiando justamente este concepto de maternidad. Hay 3 errores y creencias que debemos eliminar por completo. La primera es que todas las mujeres desean ser madres. Esto es algo totalmente falso. Hay mujeres que no está en su deseo maternalizar a un pequeño,
o traer al mundo a un ser. Es decir, no les interesa ni generar una vida ni adoptar a una vida para que ellas puedan ejercer su maternidad. Simplemente no están en sus intereses, no es su deseo y es un deseo totalmente válido y respetable. La creencia número 2 es que todas las madres necesitan a sus hijos o a sus hijas. Y esto también es erróneo. Las madres no necesitan a sus hijos y a sus hijas. Las madres necesitan tener un amor propio, una seguridad, asumir su rol de madre, su función materna, pero con una variante importante, sin olvidarme de mí. Soy mamá, pero también soy mujer. Y desde este sentido de ser mujer, mi vida se debe de modificar y debe de fluir y no al contrario. No fluimos y no vamos por la vida desde los roles maternos. Nuestras funciones no tienen que ser a través de nuestros hijos, todo lo contrario. Los hijos aprenden justamente y se acoplan a las dinámicas de su mamá y de su papá. Si los hijos saben que mamá es trabajadora, que se levantan temprano, que tienen que compartir todos el desayuno, recoger, etcétera, ellos se adaptan a esas dinámicas y aprenden a ver a su mamá dinámica, trabajadora, emprendedora, entusiasta, cansada, etcétera, y aprenden a respetar justamente eso. Entonces, por favor, quitémonos ese error. Las mamás no necesitan de sus hijos. Y tercera, todos los hijos e hijas necesitan de sus madres. Ya habíamos dicho que el amor maternal no es innato, no es inherente a las mujeres. Entonces, los hijos no necesitan de sus madres. El maternalizar también es un rol que puede hacerlo tan perfecto una mujer como un hombre. El hombre también maternaliza a los hijos. En la actualidad hay muchos, cada vez más también hombres que se quedan con la custodia de sus hijos e hijas y que sabemos que pueden hacer perfectamente los roles que antes hacía mamá, ¿no? Como levantarlos, bañarlos, alimentarlos, todos sus hábitos de higiene, mandarlos a la escuela, hacer sus tareas, lavar sus ropas, etcétera, ¿no? Es una función no exclusiva de las mujeres. Esta ideología de la maternidad intensiva tiene que ir disminuyendo porque las mujeres también necesitan una calidad de vida desde su ámbito personal y no ser mujeres que todo el tiempo estén cansadas por el hacer a los hijos, por el hacer para los hijos. En estos tiempos de pandemia es muy importante tener esta concepción muy clara. Las mamás están todo el tiempo y ahora no nada más hacemos funciones de casa y personales, sino también hacemos funciones de docencia. ¿Por qué? Porque las escuelas se están tomando desde casa. Este es algo muy importante que tenemos que ver. Mamá necesita sus propios espacios, porque mamá es un ser humano independiente, con sus propias necesidades. Y entonces tenemos que ser flexibles en estos roles de maternidad y paternidad, hacerlos conscientes y bajarlos al nivel de la familia. Mamá, papá, hijo, hija, pequeños, grandes, adolescentes, infantes, todos tienen que saber que son una función, son una parte muy importante de un todo que se llama familia. Y como parte importante necesitamos nuestros propios espacios reflexivos, de introspección, de diversión, y hay que respetarlos en cada uno de los miembros de esa familia. Ahora vamos a hablar un poco de la paternidad. ¿Qué es la paternidad? ¿Qué implica la paternidad? El padre es una figura sumamente importante para el desarrollo de un hijo y sumamente importante en la conformación de la familia. Antes se creía que el papá solamente estaba ahí en su función de proveedor y que con eso bastaba y que eso era la paternidad. La paternidad estaba instituida por la ley, ¿no? Era papá quien ponía la ley, era papá quien castigaba, era papá quien decía que sí, que no. Antes también el papá tenía todo el derecho, ¿no?, de decir a propia voluntad quiénes eran sus hijos y quiénes no. Es decir, él podía asumir esa paternidad o negarla. Y no pasaba nada, solo que la mamá se quedaba pues sola ejerciendo su maternidad. Antes era el padre
el aporte económico al 100% en una familia. Ahora los roles se han modificado, se han diversificado también. También el papá no tenía un vínculo afectivo con los hijos, ¿no? Papá era rígido, serio, incluso había carencia afectiva y de expresión física, ¿no? No había un contacto, no había un abrazo, no había un te escucho, no había un te sostengo, te cargo, te curo, te sano, te alivio. No, esa era una función exclusiva de la maternidad. La paternidad no entraba en eso. Entonces no había vínculos emocionales. Y generalmente los hombres de familia buscaban tener varones porque ellos pensaban que era más fácil educar a un varón y no a una mujer, solo por el hecho de ser ellos varones. Paulatinamente estas ideas se han ido modificando y los papás, los hombres de casa, y que ahora llamamos este nuevo hombre o este nuevo padre, justamente está mucho más consciente de que es importante y que es un pilar sumamente esencial en la vida de su familia. Cada vez los hombres se han permitido también expresar sus emociones, cosa que antes no se les permitía. A las mujeres siempre se nos ha permitido expresar las emociones, no así a los varones. Ahora es más fácil encontrar un padre afectivo que realmente paternice. ¿Por qué? Porque se reconoce como un ser humano emocional también, y también se reconoce como un ser humano capaz de dar afecto y de recibir el afecto de sus hijos. Cada vez vemos padres también más ocupados en la crianza de los hijos, en la participación cotidiana de las tareas del hogar, en la cercanía afectiva, desde contarles un cuento a los pequeños, a las pequeñas, llevarlos a cama, a dormir, bañarlos, es decir, es un papel activo justamente en este rol, ¿no? El hombre lo único que no participa ahorita pues es en el embarazo y la lactancia, ¿no? Eso es algo que no puede anatómicamente, pero todas las demás funciones que antes eran exclusivas de la mujer, está comprobado que también las puede hacer y de una manera bastante buena los hombres. Entonces estos papeles se han flexibilizado mucho y tenemos paternidades y masculinidades mucho más integradoras y más participativas. Entonces hablamos de que hay múltiples paternidades y múltiples masculinidades. Y el hombre también decide cómo participar. Actualmente tenemos mucho conocimiento sobre los afectos, sobre las emociones, sobre los roles de género, sobre los estereotipos. Entonces ya también podemos decir que el hombre decide de qué manera formar una relación con una mujer, una esposa, una pareja, pero también decide qué tipo de papá quiere ser y qué tipo de papá va a ser para sus hijos. Es muy importante saber esto porque hay una gran variabilidad en todo este sentido de la paternidad. Ahora los hombres ya no nada más tienen un papel instrumental de proveedor económico, tienen un papel totalmente activo desde la parte afectiva, emocional y de las labores domésticas en el ámbito familiar. Tenemos que reconocer que a lo largo de la historia la función materna y paterna tenían ciertas limitaciones y estaban separadas una de la otra. Y había cierta manera, pues rasgos y sesgos discriminatorios en el rol de maternidad, tanto como en el rol de paternidad. A lo largo de la historia esto se ha ido transformando y la maternidad y la paternidad la podemos vivir hoy día de una manera versátil y diferente. La maternidad pasó a ser compartida con la crianza, con la paternidad. Y el hombre, la paternidad pasó a ser de ser el mero sustento a compartir la crianza con la mujer. Entonces, no es que hayan cambiado los roles, no es que ahora papá haga cosas de mamá y mamá haga cosas de papá, no. Lo que pasa en nuestra sociedad es que hay más conciencia. Es poca, todavía nos falta que esta conciencia se acrecente a toda nuestra sociedad y a todo el mundo, pero cada vez hay más conciencia tanto de mujeres como de hombres de que estas funciones tienen que ser vividas compartidas y que esto es en beneficio
de ellos mismos como personas autónomas, como personas individuales, como pareja también, pero también en este cúmulo de personalidades que conforman a una familia junto con sus hijos. Cada vez hay mucho más conciencia de esto, entonces la paternidad podemos decir que es mucho más integral en la familia, cosa que nos da muchísimo gusto porque así se habla que estamos rompiendo las brechas de la discriminación, las brechas de los estereotipos de género y roles de género. Y esto es una noticia muy buena. Entonces, tenemos que cuidar mucho porque estas funciones, y sobre todo hablando de la paternalidad, de repente se queda limitada o ya no avanza por las críticas sociales, ¿no? Si un hombre comparte la crianza y la educación con su esposa, puede tener amigos que todavía tienen una función mental muy machista o muy paternalista, en donde le van a decir cosas, ¿no? Como lo van a soslayar o lo van a juzgar y le van a decir que eso no se hace, que los hombres tienen que tener otro tipo de rol. Y entonces el hombre se puede sentir mal por esto, ¿no? Incluso hay hombres que pueden sentirse menos hombres por participar en la crianza afectiva de sus hijos, lo cual pues es un error, ¿no? Tenemos que cada vez darle más reconocimiento a este rol paterno, a ese hombre que cumple ese rol paterno, tenemos que reconocerlo, aplaudirle y fomentarlo para que esto se siga dando. Entonces, la maternidad y la paternidad realmente cumplirá su función al ser un colectivo integrado y en pleno desarrollo de su familia y de sí mismos.